A falta de solo unas horas para el comienzo de una de las noches más mágicas del año, los preparativos en la capital aragonesa continúan a buen ritmo. Esta mañana las carrozas de los tres Reyes Magos se han trasladado desde la Plaza del Pilar hasta las inmediaciones del Colegio Joaquín Costa de cara a que esta tarde sus majestades de Oriente recorran las calles de la ciudad. Sí que tenemos nuevas carrozas, como la de la carroza de la magia, que es completamente renovada. Los tronos de los reyes obviamente siguen siendo los mismos y también tendremos muchos hinchables y espectáculos de luz y sonido nuevos. También muchos de los artistas que van a ir haciendo sus espectáculos de teatro de calle también son nuevos. Por tanto, es un año de muchas novedades. Melchor, Gaspar y Baltasar serán sin duda los nombres más aclamados por todos los niños y niñas que decían acercarse una vez más, un año más, a este desfile de carrozas, esta cabalgata de Reyes, que bueno, aunque contará con un menor número de participantes respecto a años anteriores, se reduce prácticamente a la mitad, sí tendrá a sus tres estrellas principales. Se subirán estas carrozas y lo harán en este punto de inicio, la calle Juana Francés, y será a las 6 de la tarde. No se espera, sin embargo, que lleguen hasta la Plaza del Pilar y esa subida al balcón con ese mensaje que se recupera después de 2019, en el que lanzarán unas palabras a todos los niños por esos regalos que llegarán, por supuesto, a lo largo de la noche. Este año la cabalgata de Reyes mantendrá su recorrido tradicional de más de 3 kilómetros, el segundo más largo de España. Sin embargo, ante las posibles aglomeraciones, el Ayuntamiento de Zaragoza ha insistido en las recomendaciones para esta noche. Tenemos una serie de recomendaciones. Pedimos que los niños menores de 6 años, aunque no sea obligatorio, también lleven mascarillas. Habrá voluntarios a lo largo de todo el recorrido que dispondrán de mascarillas, tanto de adultos como infantiles, en caso de que sean necesarias para alguien. Pedimos también, por favor, que la gente venga con la mínima antelación, que cuando terminen de ver la cabalgata no se creen esos grupos y se dispersen cuanto antes. La intención, en cualquier caso, está clara: mantener, pese a la situación sanitaria, la ilusión de los más pequeños de la casa, que de cara a esta tarde ya tendrán preparadas galletas, leche, zanahorias y muchas ganas de llevarse un afectuoso saludo de sus majestades de Oriente.